Buenas tardes a todos y todas los que nos están acompañando en esta tarde, iniciando este ciclo que hemos llamado Los Museos de mi Ciudad y que va a implicar un recorrido por cada uno de los museos que existen en el territorio de nuestra ciudad. Vamos a estar arrancando hoy con el Museo Histórico Fuerte Barragán, pero vamos a hacer un recorrido también por el Espacio de la Energía de YPF, por el Museo del Puerto, por el Museo del Astillero Río Santiago, por el Museo de la Escuela Naval y por supuesto también por el Museo Héroes de Malvinas. Los 6 encuentros en los que vamos a estar recorriendo cada uno de los museos se van a estar pudiendo disfrutar por nuestra página de Facebook los próximos jueves, ¿no? Arrancando por hoy, cada jueves a las 6 de la tarde nos vamos a estar encontrando en la página con una propuesta de cada uno de los museos que, bueno, en este contexto de la pandemia que viene sufriendo el mundo entero y nuestro país no es la excepción, no podemos, por las medidas de cuidado, visitar cada uno de esos espacios, pero por eso la intención desde la Municipalidad de Ensenada fue abrir un poco el espacio virtual para que cada uno de los museos pueda desarrollar distintas propuestas abiertas a la comunidad, aprovechando las herramientas que nos da la tecnología y para que, bueno, quienes no han podido conocer tampoco la presencialidad algunos de estos museos lo puedan acercarse a ellos y a su propuesta bueno, de recorrido, su propuesta de contenido, su propuesta pedagógica, que lo puedan hacer a través de este medio, también con la expectativa de que, bueno, la posible reapertura de cada uno de esos espacios podamos ya haber tenido un recorrido por cada uno de ellos. Así que bueno, vamos a estar arrancando hoy con el Museo Histórico Fuerte Barragán, este emblema de nuestra ciudad que representa también un lugar muy importante para la historia de nuestro país, ¿no? Para el origen mismo de la Argentina y que bueno, que es el único fuerte colonial en pie que queda en nuestro país, ¿no? Que eso hace que sea un lugar único y que para todos los ensenadenses un espacio obviamente que es muy querido y muy representativo de nuestra identidad. Para ello, la gente del museo ha preparado una actividad que se llama Haciendo Zoom sobre objetos rioplatenses y va a estar a cargo de ella Ignacio Pérez Galeta, el museólogo de nuestro museo. Así que bueno, en principio agradecerte, Ignacio, agradecerle a toda la gente que está del otro lado, los comentarios que puedan ir haciendo por la página y preguntas. Vamos a tratar de, al final de la exposición de Ignacio, poder retomar algunas, si hay alguna pregunta o alguna observación puntual para hacer, como para mantener alguna interacción. Y bueno, invitarlos a que no solamente disfrutar de este encuentro, sino de los próximos que van a estar más que interesantes para adentrarnos en cada uno de los trabajos que realizan los museos de nuestra ciudad, que son muchos, muy ricos, muy variados y que dicen mucho sobre distintas aristas de nuestra historia que para nosotros es muy importante reconocer y valorar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ignacio, y te paso la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Como dijo Esteban, soy Ignacio, estoy en el Museo Fuerte Barragán. Este tema de la pandemia no nos permite recibir público y en vista de eso hemos salido nosotros a buscarlo. La idea es que hoy, a partir de imágenes de algunos objetos que poseemos en el museo, contar algunas historias que hacen a nuestra ciudad, historias que hacen a nuestra identidad. Ahora vamos a ver. Ahí estamos, Museo Histórico Fuerte Barragán, haciendo zoom sobre objetos rioplatenses. Vamos a empezar con una serie de planos, mapas y cartas náuticas, ¿sí? Para conocer lo que era inicialmente la geografía de nuestra ciudad. Lo que estamos viendo ahora es un plano de 1730 que hizo Domingo Petrarca.
El primer plano que se tiene de la Ensenada, por lo menos el primero documentado, lo hizo Antonio Guerreros en 1727. Él era práctico del Río de la Plata, o sea, la persona encargada de introducir los barcos que llegaban al puerto sin que tuvieran percances. Él sondea la Ensenada, encuentra que tiene una profundidad de muy buenas características, que podía servir como fondeadero. Transmite esa información a Bruno Mauricio Zavala, gobernador de Buenos Aires, y lo que le dice es tan importante que el mismo Zavala se viene a Ensenada a corroborar esos datos. Algo que era bastante importante, ¿no? Estamos hablando 1730, venirse de Buenos Aires a Ensenada. Ensenada era el medio de la campaña, estabas en el medio de la nada, o sea que la información o el motivo por que venía era muy importante. Zavala encuentra que realmente el lugar es muy buen fondeadero y manda una documentación al rey de España, la única autoridad que podía habilitar un puerto en la colonia era el rey, por eso se dirige a él, contándole de que este lugar podía servir como lugar para fondear, para dejar, digamos, los barcos estacionados y para carenar los barcos. Que carenar los barcos implicaba, digamos, la reparación de los cascos. El barco se vara en la Ensenada, cuando bajaba la marea uno podía arreglar el casco y cuando subía la marea otra vez el casco y el buque flotaban, que era mucho mejor que lo que se hacía en Colonia, que era un lugar más seguro. Y que con un fuerte, con una batería, los barcos que estuvieran dentro de esta Ensenada iban a estar totalmente protegidos. El rey no habilita ese derecho a que esto funcione como puerto. Pero en 1736, por cuestiones de conflicto en Europa entre España e Inglaterra, sí se va a crear el primer fuerte o batería. Fuerte que sería lo que está marcado acá, el plano con esta B, que estaba a la entrada de la Ensenada. Al estar a la entrada de la Ensenada, cualquier barco que quisiera entrar quedaba a la vista del fuerte y a tiro de sus cañones. Este es un planito que ya es posterior. Lo que vamos a ver marcado con la flecha amarilla en B, con una B, también es el fuerte. Tanto el fuerte como el comercio que empezó a tener esa Ensenada como puerto van a dar sustento para que se cree un asentamiento de unas pocas casas, unos ranchos de adobe y de madera, que con el correr del tiempo se van a transformar en el núcleo del pueblo de la Ensenada. ¿Sí? Sería lo que vemos aquí, con esta letra A y marcado con la flecha celeste. O sea, a partir de este momento hubo una simbiosis entre el puerto de la Ensenada y el pueblo. Cuando el puerto tuvo movimiento, tuvo acción, tuvo comercio, la ciudad creció. Y esto va a ser así hasta bien entrado el siglo XX, o sea, ya construido el puerto de La Plata, esa simbiosis que se va a dar. Por eso la importancia de la Ensenada. No solamente tenemos el nombre y le debemos nuestro nombre a nuestra ciudad, sino que el crecimiento de nuestra ciudad se debió a esas características que tenía de puerto natural. Un puerto natural que con el correr del tiempo y naturalmente va a ir desapareciendo. Este plano es de 1798. Lo que se ve en amarillo es la antigua entrada al puerto, ¿sí? El canal de acceso. Como vemos, naturalmente, la entrada de la Ensenada se iba sedimentando, el lugar se va a ir cerrando, y ya para mediados del 1800, esa entrada que tenía casi una milla de largo va a tener apenas 200 metros. Actualmente esa entrada ya no existe más. El acceso al puerto de Ensenada es por el dock central del puerto de La Plata, y esta entrada se sedimentó, se llenó de tierra y se cerró. Por eso, esto que hemos marcado con esta flecha aquí en verde, que sería el lugar donde estaba el fuerte, por eso hoy en día cuando alguno visita el fuerte y lo ve en el lugar donde está, va a ver que a 50, 100 metros tenemos el monte. ¿Qué función podría tener un fuerte que estaba en el medio del monte? Eso es ahora. Pero hacia 1700, principios de 1800, ustedes tenían 50, 100 metros y el fuerte tenían la playa, o sea que el fuerte dominaba absolutamente la entrada a la Ensenada y el río. Vamos a ver otro elemento que tenemos en el museo, que es una bayoneta. Esta bayoneta fue donada por una familia ensenadense
de apellido Rapalini, fue encontrada en la zona de Monte Santiago. La bayoneta es una especie de cuchillo, ¿sí?, que va montado en la punta de los antiguos mosquetes o fusiles. Esto sería la bayoneta montada en el fusil. Esta bayoneta es una bayoneta inglesa que pertenecía a un fusil Brown Bess. El fusil con los que los ingleses desembarcaron en la Ensenada en la segunda invasión inglesa. De hecho, es un fusil que usaron durante más de 100 años y lo usaron en todo el planeta. Este era un fusil muy grande, que tenía 1,50 m de largo, que pesaba casi 5 kilos y que eran armas muy ineficaces. Por un estudio que se hizo en la época de las guerras napoleónicas, se suponía que estos fusiles de 1000 disparos solamente 5 iban a dar en el blanco. Por eso el tema de la bayoneta. Fusiles que de cada 6 disparos habitualmente el fusil se trababa y no funcionaba. Y en un día que hubiese mucha humedad o mucha lluvia, en vez de cada 6 tiros, cada 4 tiros el fusil empezaba a fallar. Por eso el tema de utilizar una bayoneta. Normalmente se hacían 1 o 2 disparos, el fusil ya no se utilizaba más como un arma de fuego y esto se convertía en una lanza, con la que se trataba de atacar al enemigo combatiendo cuerpo a cuerpo. Más allá de este fusil, hay algo que es interesante que nos remite esta bayoneta, y es que esta bayoneta puede haber sido alguno de esos soldados que desembarcaron en 1807, el 28 de junio de 1807 en Ensenada. Hay un diario de un inglés, del coronel Lancelot Holland, que él describe cómo era la Ensenada que se encontró cuando desembarcó aquí. Primero que nada, ese 28 de junio desembarcan cerca del arroyo El Zanjón. Más de 7.800 hombres, 16 cañones y 206 caballos para movilizarse. Él va a encontrar un pueblo de Ensenada, lo va a definir como un pueblo que era con unas edificaciones muy pobres, totalmente vacío. Por orden de las autoridades españolas, el pueblo se había vaciado, los habitantes habían tratado de llevarse cualquier cosa que pudiera servir de abastecimiento a los ingleses, principalmente el ganado, y van a tomar las fuerzas inglesas de prisionero a Pedro Duval. Pedro Duval era un comerciante ensenadense, una persona que tenía mucho dinero, aparte de ser comerciante, era armador, o sea, era una persona que poseía buques, y no solamente buques, sino permiso del gobierno español para poder comerciar no solamente con puertos de América, sino con puertos de España, Francia y Alemania. Los ingleses lo toman a Duval como prisionero y les piden que le marque cuál era el camino para llegar a las lomas de la Ensenada, lo que hoy sería La Plata. Es interesante la visión que tienen los ingleses de esta Ensenada. A ellos les llama mucho la atención la enorme cantidad de toros que había y de caballos sueltos, sin ser arriados. También la enorme cantidad de animales para caza, especialmente las perdices. Y la utilización que se hacía en estas tierras del cuero. Cuero que se utilizaba para hacer techos, para hacer lazos y para casi cualquier cosa. También le va a llamar la atención a Holland los animales que había en Ensenada. Especialmente a la noche, los perros salvajes, los zorros, las comadrejas, que decían que emitían unos horribles aullidos, y también las ratas, que decían que eran de un tamaño fenomenal. Él lo atribuía a la enorme cantidad de vacas cuereadas que había en el lugar, que la carne se desperdiciaba y que estos animales, estas alimañas, se nutrían de esa carne y conseguían esos tamaños tan grandes. En Ensenada los ingleses no los recibimos con artillería, ni con una carga de caballería, ni con el fuego de los fusiles. Pero los ensenadenses nos jactamos de que nuestro territorio, nuestro terreno, fue un enemigo formidable para los ingleses. Y para eso voy a leer una descripción que hace el general John Levison Gower
de los movimientos que tuvo que hacer en Ensenada para llegar a sus lomas, a lo que hoy es la ciudad de La Plata. Y lo cito textual: desde la Ensenada hasta las lomas nunca pude encontrar más que un camino, aunque hice la prueba en toda dirección por entre el bañado. Este era un pantano, con una superficie cubierta de agua, que variaba su profundidad desde 2 pies para arriba, o sea, aproximadamente entre 40 y 50 centímetros. No podré decir cuán profundo era en algunos parajes, porque no he tenido tiempo de sondearlo, pero al tratar de buscar mejor paso, me metí en muchos lugares de que con no poca dificultad salía el caballo. No podré decir cuál era el estado del camino el día 29. Tan blando estaba el piso cuando yo lo pasé, que la retaguardia de mi pequeña columna tuvo mucha más dificultad que la vanguardia al subir las lomas. En 2 lugares, si no eran 3, había lugares tan profundos que mi caballo se cayó 3 veces sin poder levantarse. O sea, no le disparamos a los ingleses, pero nuestro terreno fue un enemigo formidable para ellos. De hecho, 5 piezas de artillería quedaron en los lodazales de Ensenada y no la pudieron transportar, y tuvieron que mandar 2 batallones para poder rescatarlas del barro. Estas son imágenes de los combates que se darían posteriormente en Buenos Aires, donde las tropas británicas fueron diezmadas no solamente por las fuerzas, el ejército español, sino principalmente por el pueblo. La segunda invasión inglesa fue una batalla donde el pueblo combatió contra los ingleses. Y cuando digo pueblo, digo hombres, mujeres y niños. En este diario de Holland, él también cita que nunca había sentido tanto odio como el que le habían demostrado en las calles de Buenos Aires. Creo que eso es muy importante para nuestra soberanía, ¿no? Ahora vamos a hablar no de un objeto, en realidad del museo, sino de un monumento histórico nacional, nuestro querido Fuerte Barragán. ¿Sí? El fuerte actual se construyó en 1801. En la zona de Ensenada había fuertes desde la época de 1730. Algunos cerca del arroyo El Zanjón, dependiendo de la época, cerca del arroyo Doña Flora, y hubo algunos hasta en la zona de Punta Lara. Estos primitivos fuertes adolecían de un problema, que era la construcción de los materiales con los que estaban hechos, que eran tepes, o sea, ladrillos de barro, construidos con maderas blandas del lugar. Por esta razón de ser un fuerte que tenía que combatir contra embarcaciones, tenía que estar cerca del agua, y obviamente cuando había alguna subestada muy importante, lo terminaba destruyendo. Esto se solucionó en 1801 cuando se construye el fuerte ya hecho no con ladrillos de barro, sino con ladrillos gaditanos, ladrillos hechos en España, que venían como lastres en los buques españoles. Fuerte que se construye en 1801, que Francisco Javier de Reina, capitán de artillería, estuvo a cargo de las obras, con el ingeniero Eduardo María Durante, y que parte de la mano de obra fueron aborígenes traídos de las misiones, que eran gente experta, obreros expertos en las construcciones, no solo de fuertes, sino de cualquier edificio. Este fuerte estaba constituido por un frente, que es la parte delantera, los costados, que se llamaban aletas y flancos, 2 garitas, y la parte trasera, que se conocía como cortina. Todo este fuerte estaba rodeado de un foso, y este foso a su vez, delante de él, un palos puesto a pique, o sea, palos clavados en el piso, para formar una especie de empalizada y dar una protección mayor a este lugar. Este fuerte fue el protagonista en la primera invasión inglesa en Ensenada de rechazar los buques ingleses que quisieron entrar en ella, estando las tropas al mando de Santiago de Liniers. En 1807, por una cuestión, digamos, de algún error militar, el virrey Sobremonte
manda a sacar la artillería que estaba en el fuerte para mandarla a Colonia del Sacramento, lugar donde no se la utilizó porque el fuerte de Colonia tenía sus armas y quedaron abandonados en la playa. Cuando los ingleses llegan a la Ensenada, ven que el fuerte no hay armamento, no tiene armamento, y obviamente pudieron desembarcar, como sabemos, tranquilamente. Así que rechaza la primera invasión inglesa, es testigo de la segunda invasión inglesa, y era uno de los 5 puntos que estaban fortificados en el Río de la Plata. De lo que es hoy la costa uruguaya, había un fuerte en Colonia del Sacramento, en Maldonado y en Montevideo, y del lado ensenadense, argentino, el fuerte de Buenos Aires y el fuerte de Ensenada. Este fuerte, hoy en día, es el único testimonio de arquitectura militar española que queda en este estado, por el hecho de las invasiones inglesas, y como todos sabemos, las invasiones inglesas fueron un factor importantísimo para la Revolución de Mayo. Este fuerte es declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1942, siendo de un valor importantísimo, no solo para los ensenadenses, sino para la gente de todo el país. Un verdadero y legítimo bastión de soberanía. Muchas gracias a todos. Bueno, Igna, muy interesante. La verdad que siempre, obviamente, la historia del fuerte, ¿no? La historia de un monumento tan importante para los ensenadenses. Ahí, bueno, están llegando muchos comentarios de gente que agradece el espacio, de poder conocer un poco más sobre el fuerte. Por ahí, hacerte una pregunta respecto de, en los últimos años se han hecho algunos trabajos arqueológicos en el espacio, y más allá de los que se podrían llegar a hacer en el futuro, por ahí preguntarte un poco respecto de esos trabajos, ¿no? De qué se ha encontrado, ¿no? Y qué conocimientos nuevos pudieron surgir a partir de eso, y seguramente qué preguntas, ¿no? También pueden haber surgido a partir de eso. Sí, Esteban, en realidad se hizo una campaña arqueológica en los años 2006-2007, campaña que no se concluyó. El lugar, digamos, arqueológicamente es un lugar interesantísimo porque sabemos que desde 1801 estuvo habitado. O sea que, si todo es normal, que es lo que pasó acá, tiene que haber restos materiales de esa gente que estuvo en el fuerte. Se encontró en el fuerte primero lo que era el antiguo aljibe, el lugar donde se sacaba el agua, y de ese aljibe y de unos pozos exploratorios se pudieron encontrar elementos muy diversos. Te puedo decir algo tan raro como un pomo de plomo de las primeras pastas dentales que llegaron a la Argentina en el año 1890. Obviamente una época donde solamente la gente que era extremadamente adinerada podía adquirir un bien como era una pasta dental. De hecho, esto le llamó mucho la atención a los arqueólogos porque normalmente no se encuentra. Encontraron bolitas, pero de vidrio soplado, hecha artesanalmente, no hecha por una máquina, y pizarra, que era un elemento, la pizarra, que se utilizaba para enseñarle a los chicos a escribir. Sobre esas pizarras se escribía, lo que nos da la idea de que en algún momento hubo chicos en el fuerte, o posiblemente la estructura haya sido utilizada como escuela. Las cosas normales que se podían encontrar, una munición, un cartucho Flaubert, que es un cartucho un poco raro, botones de gente que pasó por el lugar. Sabemos que el lugar en 1860 aproximadamente fue utilizado como lazareto. O sea, la gente que entraba al puerto de Ensenada y que presentaba algún tipo de enfermedad, se quedaba en el fuerte haciendo la cuarentena, pasado 40 días, donde si la persona evolucionaba favorablemente, se la dejaba seguir viaje, y si no, se quedaba en el lugar hasta que se recuperara, o bueno, hasta que tuviera un desenlace fatal. Hay que recordar
1871, epidemia de cólera en Buenos Aires, que hubo muchísimas muertes. Por eso el tema de las cuarentenas, las enfermedades endémicas asolaban las poblaciones y realmente las devastaban. Por eso tanto hincapié, como hoy en día, en aislar a la gente que estaba enferma. Igna, te quería preguntar respecto de, bueno, hay un periodo en el que el fuerte deja de ser un fuerte, ¿no? Recién comentabas esto del Lazareto, y después hay un momento que queda abandonado, ¿no? Y hay un redescubrimiento, hay un como que queda en el olvido, ¿no? ¿Cómo Sí, es hay eso? un momento donde queda como perdido. Estamos hablando de una Ensenada que era un lugar rural, ¿sí? Tenemos que sacarnos de la cabeza esa idea que tenemos de una ciudad industrial. Estamos hablando muy anterior a eso. Esto era un lugar suburbano, era casi campo. Entonces esos restos habían quedado semi-abandonados y Manuel María Oliver, que cumplía funciones en el gobierno de la provincia, un día que sale a pasear a caballo, Oliver le gustaba mucho la historia, encuentra unas ruinas, unos restos, muy curioso él, empieza a hacer una investigación y determina que era el famoso y glorioso Fuerte Barragán. De hecho, en el año 1911 da una charla en un salón de Ensenada, explicándole a la gente de Ensenada lo que era el fuerte y la importancia que tenía, y realiza una gestión con la provincia para que el lugar, digamos, se lo alambre, se lo cuide, y que a partir de ese momento, digamos vuelva a estar en la mira y en la idea de la gente, que el lugar seguía existiendo. Mucho tiempo después, posterior, al poco tiempo, 1916, ya deja, digamos, sigue siendo un lugar histórico, pero la Armada Argentina, en realidad la aviación naval, va a tomar dominio del lugar desde el año 1916 a 1985. Y en este lugar va a funcionar la primera escuela de aviación de la Armada. O sea, esa aviación que tiene una actuación tan destacada en la Guerra de Malvinas, que es, digamos, glorificada, que tiene su bautismo de fuego y que es reconocida, que fue reconocida en todo el mundo. Los primeros vuelos se hicieron en Ensenada, primero con aviones, al revés que en la mayoría del mundo, y después con globos y dirigibles. Para después, en el año 1985, la municipalidad tome control del lugar hasta el día de hoy. Bien, hay una parte, ¿no?, del museo destinada a la cuestión de la aviación de Marina, ¿no? La parte... Sí, hay una sala que es la sala de aviación naval, donde tenemos varios elementos. Por un día haciendo una visita guiada hace un tiempo, vino una persona que le habían comentado algo y él se quería cerciorar, era especialista en temas de aviación, y hay una hélice de un avión del año 1915, un avión que se llama de Botín, que fue uno de los primeros aviones que compró la Fuerza Aérea Argentina, y la Armada Argentina los trajo desarmados y los montó en la Argentina. Él me dijo textualmente, yo no sé si los franceses tienen esta hélice, así que por favor esta que tenés acá, cuidala porque es valiosísima. No creo que haya en la Argentina otra, y dudo mucho que haya dando vueltas alguna hélice de este tipo por otro lugar, es escasísima, así que por favor cuidala. Así que hasta tenemos nuestro tesoro de la época de la aviación naval. Bien, y hay después un momento posterior, ¿no?, en el que la declaración de Monumento Histórico Nacional del lugar, que imagino que habrá significado algún avance en el reconocimiento, ¿no?, del espacio y la creación posterior del museo, ¿no? Sí, o sea, a partir de 1942 el museo gozó de la legislación que respalda los monumentos históricos nacionales. Sería bastante largo y bastante complejo explicarlo, pero a ver, grandes formas, podríamos decir, no es un lugar donde cualquiera puede intervenirlo. Si yo quiero ir y digo, se cayó un ladrillo, bueno, lo voy a pegar con el cemento que yo quiero y la forma que a mí se me antoja,
posiblemente termino con una multa o termine preso. O sea, toda una legislación y un uso de lo que son los monumentos históricos nacionales. Siendo este el lugar histórico por antonomasia de Ensenada, por una idea salida de la Municipalidad de La Plata, estando a cargo de ella y siendo uno de los gestores el historiador ya fallecido Carlos Asnagui, de formar un archivo y un museo, se elige como lugar para el futuro museo el Fuerte Barragán. Y va a ser así que en el año 1965 va a empezar a funcionar en lo que eran las antiguas cuadras de los conscriptos, el Museo Fuerte Barragán de Ensenada. Y en el año 69 va a tomar control de ellos la Marina para retomar la municipalidad, el control no solamente del museo, sino del predio en el año 1985. Recién hablabas al declararse monumento histórico hay ciertas modificaciones, ¿no?, que se han podido hacer y otras no. Pero yo te quería preguntar, la batería tal cual está hoy sufrió muchas modificaciones a lo largo de los distintos usos que tuvo el predio, ¿no? Y hay algunas que incluso tienen que ver con la misma estructura que se ve, ¿no? Que la batería que vemos hoy, ¿es fiel a la que fue originalmente o nos muestra muchos de esos pasos? Y lo otro que te quería preguntar es, el espacio adentro de la batería también tuvo, ¿no?, distintos usos. Hay fotos antiguas que muestran distintas actividades que se hacían al interior de la batería. ¿Qué datos tenemos de eso? Sí, hay que pensar que, bueno, como dijimos hoy, que la Ensenada se modificó también bastante la geografía alrededor, en torno al fuerte. Sí, el fuerte ha sufrido modificaciones, no están documentadas. Tenemos idea de alguna cerquita a ese 1911 cuando Oliver lo descubre. Otra calculamos en los años 70, y te digo cómo me enteré. Un día haciendo una visita guiada, hablo con un hombre y me dice, sí, yo hace muchos años vine acá, él era de Magdalena. Dice, yo trabajaba en un corralón de Magdalena, y era el que manejaba el camión y llevaba los pedidos. Y en el año aproximadamente 1970 nos pidieron de acá que hiciéramos ladrillos con el tamaño de los ladrillos coloniales para hacer unos arreglos en el lugar. Yo quiero pensar que en ese momento la gente tuvo la mejor intención de reparar el lugar, que no tenía los conocimientos. Obviamente eso no se hace, en términos de restauración no se hace. Primero, las restauraciones hoy en día se hacen solamente cuando el bien patrimonial corre riesgo de destruirse. O sea, yo voy a modificar o voy a intervenir un objeto, un fuerte, un sable o una mesa, si el proceso que está sufriendo la va a deteriorar. Si no, trato de hacer todo lo posible por no tocarla, porque en la medida que yo lo voy modificando, le voy sacando autenticidad, ¿sí? Entonces, bueno, se hicieron esos arreglos que no fueron, digamos, los más acertados. Entonces tenemos un fuerte que tiene algunos agregados que no son los mejores, que trataron de seguir lo que era la línea del fuerte original. En algunos casos se ve a la vista que hay ladrillos que tienen cemento. Obviamente un fuerte de 1801 no tenía cemento, pero todo en pos de tratar de hacer el lugar fiel a lo que era normalmente. Siempre se dice que no hay que juzgar la historia de ayer con los ojos de hoy. Obviamente nunca te va a dar el resultado que uno quisiera, porque estamos manejando con otros conceptos. Sí, totalmente. Hay una foto, Signa, que hay como unos quinchos de paja arriba. Sí. Hubo una época donde había como una glorieta y el lugar, digamos, el interior de la batería se utilizaba como un lugar de esparcimiento. Esto, bueno, es fresquito porque me la conseguí hace poquito, una foto, después te la voy a mandar, del año 65, donde dentro de la batería se ve una gente que está trabajando en unos canteros. Estaban haciendo unos canteritos adentro de la batería histórica.
algo muy interesante y que, bueno, uno que lo ve hoy casi que le duelen los ojos, pero bueno, como dijimos hoy, tal vez el concepto que tenemos hoy de patrimonio histórico en esa época no se tenía. Creo que sé cuál es la foto Creo que sé cuál es la foto de la que estabas hablando, Ignacio, y creo que la podría tratar de compartir pantalla. Pero bueno, en principio los usos, ¿no?, de los espacios históricos, de los monumentos históricos, han cambiado en el tiempo, ¿no? Se las ha pensado de manera distinta a lo largo del tiempo. En algún momento se lo ha pensado más decorativamente, en otras épocas se ha pensado mucho en esta idea de la reconstrucción. Hay un montón de lugares históricos en el mundo que han sido reconstruidos, ¿no? Incluso, digo, de espacios bueno, ruinas aztecas, por ejemplo, que se han reconstruido las pirámides. Bueno, ha pasado mucho en el mundo esta idea de las reconstrucciones que ha ido variando en el tiempo, ¿no? Y hoy la visión es totalmente distinta, es tratar de mantener, ¿no?, lo más fielmente posible ese vestigio de ese pasado, que incluye, en el caso nuestro, no solamente ese pasado original de 1801, sino sus modificaciones, ¿no? Porque esas modificaciones cuentan un poco del espacio, ¿no?, y de su historia, que no es que se quedó encapsulada en 1801, sino que en los años siguientes fueron, al cambiar los usos, fueron cambiando las situaciones del lugar. Ina, hay algo que charlábamos la otra vez, que tiene que ver con una vista de la batería, que es la vista desde el frente, ¿no? Que por ahí para quienes no lo... Para quienes han ido al fuerte, a veces en el recorrido que hacemos, como entramos por la parte, como si fuéramos defendiendo el fuerte, nos perdemos un poco la imagen de lo que se vería desde el río, ¿no? Entonces, a mí se me ocurría que era una buena instancia para que en el momento que se pueda visitar, ¿no?, que invitar a quienes están del otro lado a que se acerquen, ¿no?, a la parte como del frente, ¿no?, que nos aporta la mirada de quien se acercaba, ¿no? Sí, en realidad te diría que la mayoría de la gente, por cómo arquitectónicamente está hecho el fuerte y el recorrido que tenemos, la mayoría de la gente lo que conoce es el interior del fuerte y la parte posterior. O sea, el frente del fuerte, lo que diría, tendría que ser lo que más se ve, obviamente, que era lo que vería un invasor, que quiere claro, atacar el fuerte, vería el frente, que es donde toma sentido, ¿no? Hay que, como dijimos hoy, se modificó mucho el entorno. Hoy uno ve una pared que tiene tal vez 1,80 m de alto o 1,90 m. Originalmente, como dije, esa pared primero era mucho más alta, había un foso y delante de ese foso había todo un muro hecho con troncos. Pero sí, es la mirada que tendríamos que tener realmente es la del frente, es lo que le da sentido. Era el baluarte defensivo. Y con respecto a las modificaciones que ha sufrido el fuerte, ya son parte de la historia del fuerte. Los agregados, bien hechos o mal hechos, ya son parte del fuerte. Sacarlos implicaría modificar más la estructura y eso es lo que no queremos. Y como dijiste vos, durante mucho tiempo hubo un concepto de restaurar y a veces de restaurar a nuevo. Y este es el tema, cuando vos restaurás a nuevo, le sacás la historia que tiene. Desde hace por lo menos 30 o 35 años, lo que se maneja hoy con cualquier bien patrimonial es el concepto de conservación preventiva. O sea, trato de manejar todos los elementos que rodean al objeto, todos los que pueda, para que ese objeto tenga un entorno seguro. Llámese temperatura, humedad, en una estructura, armarle, si fuera una casa, armarle un techo arriba para que no le dé el agua y no se moje, fijarme que las paredes estén impermeabilizadas, controlar todo lo que sea necesario como para no llegar a tener que hacer una restauración. Eso es lo que se usa hoy en día. Pero lo que pasó con el fuerte sí, pasó... y con la idea de la menor intervención posible, porque también siempre. El tema de las protecciones de techo y demás también está discutido, ¿no? Imaginemos que al Coliseo, por ejemplo, le pusieran un techo, arruinaría... La visión sería diferente. Claro.
La visión cada sería lugar, otra. ¿no? Tiene su lógica distinta. Ahí Sandra preguntaba respecto del mantenimiento del lugar. Bueno, hay un manual respecto del mantenimiento que tiene que ver con la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios, que ha desarrollado una forma de hacer ese mantenimiento con el que nos guiamos y permanentemente mantenemos el diálogo bueno, con ellos y con el Ministerio de Cultura para ver las posibilidades de ir desarrollando otras acciones que son más en profundidad. Yo te quería preguntar, Igna, otra cosita que tiene que ver con que yo decía hoy que el fuerte tiene una historia que no es solamente la de nuestra ciudad, que no tiene que ver solo con lo regional, sino que tiene que ver con la historia nacional e incluso continental. Y hay algo muy importante de la historia del fuerte que es la situación de la ciudad de Colonia, en Uruguay, que tiene influencia, ¿no? La situación Colonia, que era una ciudad que pasaba, que era un punto geográfico muy importante, la disputa entre España y Portugal, ¿no? Por las colonias americanas, que pasaba de manos de un bando a otro. Para quienes tuvieron la oportunidad de conocer o conocen la historia de Colonia, van a ver que, bueno, la arquitectura del lugar describe mucho de eso, porque por ahí estaba 50 años en manos de un bando, 50 en manos de otro, y eso se nota en las calles, en las casas, bueno, en la cultura incluso del lugar. Esa disputa tuvo mucho que ver con la creación del fuerte, por ahí no del fuerte que está actualmente, el de 1801, pero sí mucho de sus antecedentes, ¿no? Sí, yo te diría que fundamental. El tema de Colonia del Sacramento, tomada por los portugueses desde 1680 a 1828, recuperada por los españoles, vuelta a recuperar por los españoles, fue fundamental. ¿Por qué? Porque primero porque estamos muy cerca. Y los españoles le tenían miedo a ese expansionismo de los portugueses que cruzaran el charco y que empezaran a tomar tierras que, según los tratados, les pertenecían a ellos. Por eso la construcción del fuerte, estos primeros fuertes que estaban hechos de adobe. Y también, con respecto a la trascendencia, como dije hoy, mirá que el Río de la Plata es grande, pero solamente había 5 lugares fortificados, y uno de ellos era el fuerte. O sea que tiene una trascendencia muy importante. Tan importante que en un momento hacen el gasto y lo construyen con ladrillos. Estamos hablando de una época que lo que se armaba con ladrillos eran Buenos Aires, eran casas capitulares o de algún comerciante adineradísimo, y vos te vas 60 kilómetros de Buenos Aires para armar un fuerte. O sea, el lugar era importantísimo. También había un tema, más allá de los portugueses, que uno de sus principales peligros, más allá de la invasión, era el contrabando. Era esta cuestión el contrabando perjudicaba a la colonia española. Y la Ensenada era un puerto natural inmejorable, era el lugar ideal para contrabandear. Por eso la necesidad de tener un fuerte activo, un fuerte en condiciones, cerca de los portugueses. De hecho, en algún momento salían faluchos de la guardia del fuerte para controlar el Río de la Plata y para espiar a los portugueses en Colonia. Y también por este tema de evitar el contrabando, que era un mal crónico digamos, en el Río de la Plata. Era casi una necesidad. Los barcos de registro, que eran los barcos españoles, los únicos autorizados a comerciar con los puertos de las colonias, recordemos que España llevaba un monopolio con el comercio de las colonias, solamente ellos podían acceder a los bienes que producían las colonias y lo podían abastecer de materiales, de mercaderías. Hubo un lapso, creo que es entre 1608, y 1650, más o menos un lapso de 40 años, que en esos 40 años llegaron nada más que a Buenos Aires 7 barcos de registro. O sea, si yo necesito una materia prima, un insumo tan básico como un género, en 40 años llegaban 7 barcos, no tenía otra que contrabandear. Obviamente que hubo mucha gente que hizo mucho dinero con el contrabando, pero la persona de a pie, la persona común, recurría al contrabando para nutrirse de los materiales básicos para la vida. Sí, esa condición que hablabas recién de puerto natural de la Ensenada es un poco lo que da origen también a
se habite la región, ¿no? Y en eso, en los orígenes, incluso en épocas coloniales, hay uno de nuestros próceres que es muy importante en el impulso a la ciudad, en los debates respecto del desarrollo productivo bueno, en ese momento era del Virreinato del Río de la Plata, y cuando pasan a ser las Provincias Unidas, que va a ser la Argentina, que es Manuel Belgrano, ¿no? Que él todo el tiempo impulsaba la idea de que el puerto de la Ensenada había que desarrollarlo. Incluso para nosotros es tan importante, para los ensenadenses, ¿no? Volviendo al impacto nacional e internacional, pero también a nuestro impacto en la región, que es que la ciudad se traza a partir de la idea de que hay que reconocer al puerto, ¿no? Entonces, si hay que reconocer el puerto, hay que trazar el plano del pueblo, ¿no? Sí. Hay una realidad. El puerto de Ensenada en su momento era muchísimo mejor que el de Buenos Aires. La verdad era esa. Como dice el refrán, Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires. No recuerdo exactamente el año, pero estamos hablando en esa época de unos barcos bastante frágiles, cuando había pamperos, sudestadas, que evidentemente eran mucho más violentas que las de ahora, afectaban mucho a estos barcos. Y recuerdo que, no recuerdo el año, pero una sudestada importante, los barcos en Buenos Aires, los que tenían un porte medianamente importante, no se podían acercar al puerto, había que hacer transbordos, y quedaban alejados. Estos barcos fueron tomados en sus fondeaderos por esa tormenta importante y hundió a 7 u 8. Eso en Ensenada no hubiese pasado. Ensenada tenía buena profundidad, Ensenada tenía ese monte que te protegía de los fuertes vientos, de las marejadas. Por eso Belgrano insistía con Ensenada como puerto. Recuerdo que en una legislación a las personas que plantaran árboles y cosecharan cosas acá en la zona de Ensenada iban a tener una reducción de impuestos. No solamente Belgrano, Mariano Moreno, que decía que en unas manos que no hubiesen sido las españolas, la ciudad de Ensenada tendría que tener 40.000 habitantes por el comercio que hubiese tenido su puerto. Entonces, sí, la realidad fue esa. Ensenada, Buenos Aires siempre tuvo, digamos, abandonada Ensenada como puerto, salvo cuando competía con Montevideo, entonces acaba a relucir que el puerto de Ensenada era mucho mejor que el de Montevideo. Cuando de vuelta conseguía, digamos, cierta autonomía o poder manejarse como ella quería, otra vez el puerto de la Ensenada quedaba abandonado. Rivadavia dice esto es para dentro de 30 años poder desarrollar este puerto, que es inmejorable, pero bueno, no es el momento. Y construida la ciudad de La Plata, el puerto más moderno que tenía la provincia era el puerto de La Plata, y como la provincia no pudo pagar los empréstitos que había sacado en el extranjero, la provincia nacionaliza el puerto y ni bien inaugurado casi que lo deja abandonado. Hay que esperar hasta casi 15 años hasta que se establecen los primeros frigoríficos para que el puerto empiece a tener un comercio importante, y poco después, en el año 25, la destilería, pero es un puerto que siempre molestó Cheina, hay un acontecimiento muy importante que por ahí pasamos por alto y que por eso pregunta Jorge Daniel Testori sobre el combate de Monte Santiago, ¿no? Que es un combate muy importante en la historia, muy reconocido en la historia argentina por un hecho particular y que sucede en las cercanías del fuerte. Sí, dentro del contexto de la guerra con el Imperio de Brasil, ¿sí? Creo que es 1825, 1827, 28. Obviamente Argentina entra en guerra. La flota argentina, no sé por qué, nosotros hemos vivido de espaldas al mar y al río, entonces la marina nuestra nunca, por lo menos en los primeros momentos, nunca le dieron mucha importancia. Entonces, cuando comienza la guerra contra Brasil, Argentina tenía 11 cañoneras que se estaban construyendo. La cañonera era el barco más pequeño que llevaba un solo cañón, y 2 barcos mercantes que se habían transformado en barcos de guerra, contra una flota brasilera que tenía 90 barcos de guerra, entre ellos contaba con fragatas, que eran buques que podían llevar 40 cañones. ¿Sí? Barcos importantísimos. Entonces, cuando Argentina entra en combate, al mando
las fuerzas navales del almirante Brown, no podía, obviamente, enfrentarlas en iguales condiciones. Entonces Brown lo que desarrolló fue una guerra de corso, o sea, casi como de guerrilla, atacar a un punto o a una pequeña flota y después retroceder, irse, porque evidentemente tenían mayor cantidad de buques y buques más potentes. Dentro de ese marco se da el combate de Monte Santiago. Brown trata de romper el bloqueo que habían impuesto los brasileros al Río de la Plata. Él lo conocía muy bien. Sale de noche, llega a la zona de Ensenada. El práctico que elige le hace, de los 4 buques que tenía, encallar 2. Obviamente, cuando sale el sol, esos buques son detectados y durante 48 horas, mientras había luz del sol, con los 2 barcos varados y con los 2 buques que podían maniobrar, la flota de Brown combate con 20 buques brasileros, que los superaban no solamente en número, sino en armamento. Testigo de eso fue el Fuerte Barragán, ¿sí? Lo mismo que el combate, no solamente el combate de Punta Lara, que es un combate donde un barco, creo que era el Bransen, si no recuerdo mal, dirigido por Decay, que era un capitán norteamericano, un capitán que era conocido por los brasileros, le habían puesto el Relámpago Exterminador, así que imagínate lo aguerrido que era este hombre. Había tomado muchos barcos, había conseguido mucho armamento, y entrando a la zona al puerto de Buenos Aires es perseguido por buques brasileros, se refugia cerca del fuerte. El fuerte lo asiste con alguna batería, disparando algunos cañones. En realidad trasladan un cañón porque estaba fuera del ángulo de tiro del fuerte, y para que no tomen el buque lo prende fuego. Pero sí, el fuerte también fue testimonio de las heroicas batallas navales que se dieron en el Río de la Plata. De hecho, después del hecho del combate de Monte Santiago, la batería fue denominada Bravo Almirante Brown. Así que bueno, el fuerte también tiene su relación con la Armada Naval y con los combates navales de la zona. Bien, ahí Jorge también nos pregunta si hay algo de cierto del submarino que se dice que fue probado en el río Santiago y escondido en el fuerte para la guerra con Brasil. No, eso ya la verdad, yo no tengo información, no sabría qué decirte, ¿no? Un submarino, no tengo. He leído de los libros de historia naval que usa la Armada, que son espectaculares, los de Ángel Justiniano Carranza, sobre todo lo de la guerra de independencia y la guerra contra el Imperio del Brasil, y por lo menos con respecto a esa época del Imperio del Brasil, yo no encontré nada. Pero bueno, es un dato a investigar, es interesantísimo eso. Bien, habrá que buscar. Che, Igna, y la última pregunta, si te vamos liberando y obviamente que agradeciéndote. Te quería preguntar respecto de la idea del puerto de la Ensenada, ¿no? Bueno, todos conocemos el puerto actual, ¿no? Pero esta idea del puerto de la Ensenada, ¿dónde era? O sea, ¿dónde se cargaba y se descargaba la mercadería? ¿Era un puerto de mercadería? ¿Cómo funcionaba? ¿Qué sabemos de la historia del puerto como puerto en la época del origen, ¿no? del fuerte? Del puerto, digamos, y como funcionamiento natural. como puerto, claro. Sí, anterior al puerto. Antes de la creación del puerto actual. Generalmente lo que se hacía, lo que se exportaba de acá eran frutos lo que le decían frutos de las colonias, pero principalmente, bueno, muchas veces entraban al Monte Santiago buscando leña, eso es interesante, pero básicamente lo que salía del Río de la Plata eran cueros, principalmente era cuero. Y el lugar de funcionamiento era en el arroyo Doña Flora, ¿no? Sería donde hoy es el Club Regatas. Funcionaba como un canal natural, era óptimo para lo que era el embarque de materiales. Vos pensás que tiempo después, no por nada, el saladero de Cambaceres se hace cerca del Doña Flora, porque aprovechaba esa vía de comunicación para cargar los buques con tasajo y mandarlos
Generalmente el tasajo se utilizaba en una comida muy rudimentaria que se le daba a la gente, o sea, la comida a la gente pobre o la gente que iba embarcada, pero fundamentalmente se utilizaba para alimentar a los esclavos en las plantaciones de algodón, en La Habana y en Brasil. Pero lo que salía acá era cuero. Básicamente la mayoría era cuero. Han sacado embarcaciones con 150.000 cueros, cosa que en Europa se cotizaba muy bien, muy bien. Entonces, si tuviéramos que buscar un lugar donde dijéramos, acá se cargaban los cueros y se descargaba otra mercadería, imagino, sería en la zona esta del arroyo Doña Flora, Mirá, yo te cruce diría, con el río Santiago, que seguramente no sería donde está hoy el regata, sino más atrás por la sedimentación, ¿no? exactamente, yo te diría que la zona, a grandes rasgos, delimitada entre el Doña Flora y el Zanjón, era la zona, que por eso el fuerte yace ahí, para custodiarla, la zona donde mejor podía funcionar como puerto, obviamente natural. Tenías que traspasar a un buque, a un bote, cargar las cosas, llegar a tierra, cargar las cosas en el barco y trasladarlas y subirlas arriba del buque. Pensá que en esa época, en el puerto de Buenos Aires, vos tenías, el barco se quedaba alejado, tenías que ir a buscarlos con un buque acercarte hasta la costa. Cuando llegabas a la costa, en un momento, ese bote se quedaba sin calado y trasladar todo un carro tirado a caballos, llevarlo hasta la costa y recién desembarcar. O sea que comparado con eso, este puerto era muchísimo más práctico. Bien, bueno, la última porque nos llega desde virtualmente de Emiliano Segovia, que es el encargado del Archivo Histórico Municipal, y que te hace la pregunta de que nos cuente la historia del cañón de madera que está en una de las salas del museo, ¿no? Hay un cañón de madera en una vitrina. ¿Cómo es eso de que hay un cañón de madera? Sí, bueno, Emi, un amigo que muchas veces ha estado, cuando yo he hecho visitas guiadas y ha trabajado en el fuerte en una época, tenemos que tratar de repatriarlo si se puede. El cañón de madera, bueno, da la necesidad de esa época y que los cañones eran en ese momento un elemento de avanzada, no se construían en un primer momento en América, tenían que ser importados, traídos desde España. Como dije hoy, esos barcos de registro, a veces venía uno cada 5 o 6 años, lo que no era habitual, y tenían que venir en esos barcos, por lo que había un faltante de armamento importante, principalmente de estos cañones. Una solución que se buscó para el fuerte fue como para que el enemigo no pudiera darse cuenta de que en las troneras, esas ventanas que tenía el fuerte, algunas quedaban vacías porque faltaban cañones, se simulaban estos cañones de madera con la forma de un cañón real, se ponía en la tronera y vos desde lejos lo que veía era el fuerte armado con todas sus armas. No podía llegar a distinguir, en esa época obviamente los elementos ópticos eran muy primitivos, no podía llegar a distinguir que es un cañón real de un cañón de madera. Y con eso lo que conseguías era que el enemigo se pensara que vos tenías más fuerzas de las que realmente tenías. Obviamente, si vos querías ese cañón de madera dispararlo, lo más probable es que volases vos con el cañón, porque esos no podían dispararse. Sí, en el norte argentino y mucho tiempo después, ya no un cañoncito como con forma de cañón, sino un tronco bien potente, bien fuerte, bien grande, con sunchos de hierro y con unas láminas de cobre en su interior, como para darle mayor rigidez, te posibilitaba hacer 1 o 2 disparos. No era un arma práctica, pero imagínate que en un momento donde los demás no creían que vos tenías un cañón y que escucharan el cañonazo y vieran caer la bala y sobre todo el estruendo, psicológicamente al enemigo le causaba una impresión muy, pero muy fuerte. Pero los de acá, quédate tranquilo que no mataron a nadie, no dispararon nunca. Bueno, hay unos disparos, ¿no? En la primera invasión, ¿no? En la primera invasión, pero esos eran cañones de hierro, esos eran reales. Eran cañones de verdad, diríamos. Cañones de verdad con municiones macizas de hierro, esferas, que de acuerdo al calibre, en realidad en ese momento era por peso, se las medía, podían pesar de 7 a 11 kilos las más potentes que se utilizaron en el fuerte, que eran municiones de 24 libras.
Bien, bueno, Igna, la verdad que muchísimas gracias a vos, a Dani Carnevalini, que también estuvo trabajando obviamente que en la propuesta, que ella está haciendo todo el trabajo pedagógico, ¿no? Y de vínculo, de trabajo más educativo en el museo y que hace un aporte muy importante en ese sentido. Bueno, agradecerte, Ignacio, agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta tarde, decirles que el video va a quedar en la página por si lo quieren recomendar, por si quieren compartir el enlace a otras personas para que lo puedan disfrutar, para que puedan conocer un poco más de este espacio tan lindo y tan representativo de nuestra historia, de nuestra ciudad. Agradecerle a todos los que nos acompañaron del otro lado y invitarlos la semana que viene, que el jueves que viene, que no me acuerdo el número del día, que es el 22 de octubre, también a las 6 de la tarde, vamos a estar haciendo la actividad con el espacio de energía de YPF, que es un espacio muy lindo y que, bueno, van siempre las escuelas de nuestra ciudad, obviamente que este año no se ha podido, pero por ahí mucha gente no ha podido conocerlo. Bueno, por ahí es una linda experiencia, una linda oportunidad para acercarnos a este espacio. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y obviamente, Ignacio, muchísimas gracias, muy interesante como siempre tu aporte. Bueno, gracias por esta posibilidad. Extrañaba hacer, esto no es una visita guiada, pero es bastante parecido. Este año no hemos podido hacer ninguna, así que extrañaba un poquito esto. Agradecer a toda la gente que nos escuchó. Y bueno, como dijiste vos, invitar a la gente. Los museos tienen cosas muy interesantes para contar. Van a estar todos los museos de Ensenada. Yo sé que se van a enterar de cosas muy, muy interesantes que no se imaginaban, así que, por favor, síganos acompañando. Bien, y recomendarles también que en nuestra página de YouTube de Cultura Ensenada van a encontrar también ahí el video que subimos para las visitas escolares al Museo Fuerte Barragán, que no se han podido hacer presencialmente. Se ha realizado un material audiovisual para aquellas escuelas que puedan trabajar a distancia con él. Así que bueno, nada, invitarlos porque por ahí también se habló mucho de lo que había en cada sala. Bueno, ahí hay un recorrido por alguna de ellas y por la batería muy interesante, ir calentando motores para cuando podamos volver a visitarlo. Así que bueno, de vuelta, muchas gracias Ignacio y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde.